¿Se escucha? Buen día, doctor. Sí, doctor, sí se Así escucha. es. ¿Se ve en la pantalla Sí, diapositivas? sí, Ya, excelente, perfecto. doctor. Entonces, vamos a definir lo que es neumotórax. Neumotórax consiste en la acumulación de aire en la cavidad pleural. Este aire puede ser resultante de la ruptura de la pleura visceral o de pleura parietal. Más que todo, algunas veces existe ruptura de la bula subpleural. Algunos tienen esa bula subpleural. Dentro de las formas clínicas tenemos los siguientes. Uno, neumotórax espontáneo, que ocurre sin antecedentes de traumatismos, y se clasifican en lo siguiente. Primario, aparece en sujetos sanos. Secundario, en sujetos que tienen patología pulmonar, como EPOG, generalmente es causado por la ruptura de una bula pequeña, con predominio en los adultos de sexo masculino entre las edades de 20 a 40 años de edad. Y el segundo, el neumotórax traumático, resulta de un traumatismo directo o traumatismo indirecto del tórax. Puede ser iatrogénico. Si iatrogénico, la mala praxis, mala práctica, uno puede hacerlo, ¿no? Entonces, punción torácica, y lo ha hecho mal, o punción subclavia, la cuestión, esos que ponen, digamos, los catéteres en la vena subclavia. Entonces, también a veces pueden ahí. Tercero, neumotórax normotenso, presión intrapleural normal. 4. Neumotórax hipertensivo, presión intrapleural aumentado, que esto ocurre por mecanismo de válvula en fístula broncopleural, permite que el aire ingrese, pero que no salga del espacio pleural. Y el otro 5 es neumotórax abierto. Este abierto frecuentemente ocurre, digamos, por uso de arma punzocortante, la cuestión, ¿no? Entonces, en las peleas o los asaltantes prácticamente lo utilizan esto. Pero ocurre como consecuencia de heridas por arma blanca o arma punzocortante, ¿no? En la región torácica provoca hipoxemia, alteraciones cardiovasculares debido al balance mediastínico, pudiendo llevar a la muerte del paciente. Entonces va ingresando el aire, ¿no es cierto?, por esa herida. Entonces, como tratamiento, inclusive inmediatamente agarrar una gasa y parcharlo para que no ingrese de emergencia de entrada, ¿no es cierto? Y luego veamos sobre los factores de riesgo. ¿Quiénes tienen más propensos son a este neumotórax? Los que tienen EPOG, asma bronquial, tuberculosis pulmonar, neumonía estafilocócica. ¿Por qué? La neumonía estafilocócica porque hace neumatoceles, ¿no? Absceso pulmonar localizado en periferia, neumonía por neumocistis carini, neumoconiosis, tromboembolia pulmonar, cáncer del pulmón, ventilación mecánica, o sea, ventiladores mecánicos que utilizan, y parece que es más lo que ha ocurrido con del COVID también, ¿no? ¿Ya? Procedimientos realizados en tórax, ya sea punción venosa central, o sea, vena subclavia, toracocentesis, biopsia pleural, biopsia transbronquial, biopsia transtorácica, la opción, en esos prácticamente han funcionado, ingresó el aire prácticamente, ¿no? Dentro del cuadro clínico, estos pacientes, ¿qué presentan inmediatamente? Dolor torácico tipo pleurítico súbito y tos seca, disnea laxón. Esa es la triada prácticamente. Pero algunas veces puede haber cianosis, depende del neumotórax, ¿no? Si es hipertensivo, probablemente hay cianosis más, ¿no? Si realizamos examen físico o exploración física, respiración superficial, taquipnea, cianosis en casos graves, palpación, ¿no? Vibraciones vocales disminuidas o ausentes, percusión, hipersonoridad o timpanismo, ¿cierto? Auscultación, murmullo vesicular disminuido o ausente, resonancia vocal disminuido. Y podemos observar desvío en radiología, también desvío contralateral de tráquea, balance mediastínico en caso de neumotórax
abierto. Hablando de neumotórax hipertensivo, estos pacientes están con una disnea progresiva, taquicardia, taquipnea, cianosis, hipotensión arterial y podemos observar ingurgitación yugular. Ojo la cuestión, ¿no? Y también puede haber enfisema subcutáneo. Apalpamos, hay crepitaciones, el aire se ha salido al tejido celular subcutáneo, por debajo del tejido celular subcutáneo. Diagnóstico diferencial con que podemos confundirnos con una neumonía, algunas veces con una pleuritis, tromboembolia pulmonar, infarto agudo de miocardio, pericarditis, algunas veces con hernia diafragmática. Si hay una hernia en el intestino, prácticamente está ingresando al tórax, ¿no? Exámenes complementarios, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí con los exámenes complementarios? ¿Qué solicitamos? Siempre la radiografía de tórax, aire en cavidad pleural con desvío del mediastino para el lado opuesto. Si yo tengo, digamos, neumotórax en el lado derecho, mi mediastino, o sea, mi corazón lo va a desviar hacia el lado izquierdo. Cuando es un neumotórax pequeño, solo es evidenciado en radiografía de expiración forzada o de cúbito lateral. Cuando es neumotórax hipertensivo, aquí sí existe desvío del mediastino, aplanamiento del diafragma, alargamiento de espacios intercostales. No creo que extraradiografías hemos visto cómo lo colapsa, ¿no es cierto?, el aire al pulmón, ¿no? Y luego también aquí podemos solicitar gas en sangre arterial, aquí habrá hipoxemia, hipocapnia, secundario a la hiperventilación compensatoria. También podemos solicitar el electrocardiograma. Aquí en el electrocardiograma vamos a ver, más que todo puede estar, digamos, una taquicardia sinusal con desvío de eje QRS, alteraciones en específica del segmento ST, inversión de la onda T, o sea, onda T negativas, disminución de la amplitud del complejo QRS, o sea, complejo QRS de bajo voltaje, pequeños, pero cuando es en neumotórax en lado izquierdo. Diagnóstico. ¿Con qué llegamos al diagnóstico? El cuadro clínico. Ahí nos ha dicho el paciente, ¿no? Dolor torácico tipo pleurítico, ¿no es cierto? Tos seca, disnea, entonces, o puede haber cianosis más, y la radiografía más, llegamos al diagnóstico del neumotórax. Complicaciones. ¿Con qué puede complicar este neumotórax? Puede complicar con edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Por reexpansión, por vaciamiento rápido de la cavidad pleural. O sea, metemos la aguja, lo vaciamos rápidamente, bruscamente, entonces, después de eso nos va a dar edema agudo de pulmón por reexpansión. Esto hemos hablado anteriormente. O también, otra complicación es una insuficiencia respiratoria aguda. Puede haber 20% de óbito. Óbito es muerte, ¿no? También puede haber enfisema, otra complicación, enfisema subcutáneo, puede ocurrir después del drenaje. O algunas veces puede haber pioneumotórax, o sea, pus más abajo y aire arriba, ¿no? Como un neumotórax post-neumonía necrotizante estafilocócica o por gérmenes gram negativos y por los anaerobios. Y otras veces puede haber una complicación de fístula broncopleural, del bronquio a la pleura, una fístula, ¿no? Tratamiento, ¿cómo lo tratamos? Los parámetros serán observados para la elección del tratamiento, son del tamaño del neumotórax y del cuadro clínico. No depende mucho de eso. Entonces, puede haber neumotórax pequeño, un poquitito de aire, ¿no? La radiografía de tórax del paciente de pie lo tomamos. Distancia entre la cúpula pulmonar y la pared torácica menor de 3 centímetros, ¿no? Entonces, pequeño. Y los otros dos, neumotórax grande. Distancia entre la cúpula pleural o cúpula pulmonar y la pared torácica mayor de 3 centímetros. El cuadro clínico es estable. La frecuencia respiratoria puede estar 24 respiraciones por minuto. Frecuencia cardíaca puede estar 60 a 120 latidos por minuto. Saturación de oxígeno está menor del 90%. Cuadro clínico inestable. El otro era estable, ahora es inestable. Frecuencia respiratoria mayor de 24 respiraciones por minuto. Frecuencia cardíaca también está 60 a 120 latidos por minuto y saturación de oxígeno está mayor de 90%.
Tratamiento es conservador en neumotórax pequeño. Entonces ahí no hacemos nada. Conservador quiere decir lo vamos a observar de cerca. Paciente clínicamente estable, pero en caso de neumotórax secundario requieren hospitalización debido a la enfermedad pulmonar asociada. Poner a este paciente en reposo relativo, alivio del dolor, utilizar antitoxígenos, oxígeno por catéter nasal si fuera necesario. Entonces, este aire se reabsorbe por la cavidad pleural espontáneamente, entonces por eso observamos, ¿no? Entonces, casi no necesita tratamiento, entonces hoy día saco la radiografía, de aquí de 15 días puedo sacar cómo está el aire, se desapareció o no, se ha reabsorbido o no, depende. Pero ahora nosotros sí vamos a utilizar el tratamiento, ¿no? Con una aguja o la acción poner, digamos, drenaje pleural cerrado, depende de la acción, ¿no es cierto? Ahora también puede haber tratamiento quirúrgico, lo que hemos hablado es tratamiento clínico, tratamiento quirúrgico indicado en neumotórax recurrente, o sea, repite otra vez, ¿no? Algunas veces si hay fístula, cerrar la fístula, o hacer pleurodesis química, o sea, como quien dice, vaciar o sacar el aire, es una sustancia química, lo colocan entre las dos pleuras para que se peguen, ¿no? Pleurodesis química. Y otras veces podemos utilizar drenaje pleural cerrado, lo ponen un tubo y un frasco de aire, entonces para que salga por ahí la opción, ¿no? Depende de esto. Entonces, eso sería en cuanto al neumotórax. Y luego hablaríamos un poco, y esta patología también es casi frecuente, no será aquí en nuestro medio en la altura, pero en lugares, digamos, lo que tenemos, como decir, Sandia, San Juan del Oro, o al lado de Macusane más abajo, hay parásitos, ¿no? O más todavía, con mayor razón, en regiones tropicales, subtropicales, en las Amazonas y en esos lugares, ¿no? El mentiasis pulmonar. Algunos helmintos durante su ciclo biológico realizan el tránsito por el pulmón, dando manifestaciones clínicas y radiológicas. Dentro de eso tenemos ascariasis, la ascaris, ¿no es cierto? Ascariasis es una infección producida por uno de los helmintos de parásitos del hombre más comunes. Este parásito existe casi en todo el mundo, la opción. Etiología es Ascaris lumbricoides, nematolminto común en el mundo entero, habiendo una persona infectada de cuatro personas. De cada cuatro hay uno que está infectada. ¿No es cierto? Su ciclo biológico, ¿en qué consiste? Prácticamente ingestión de alimentos o líquidos contaminados con huevos de ascaris, ¿cierto? Provenientes de las heces humanas. Y mucha gente, esto aquí en nuestro medio, algo utilizan en las huertas, en los estos, ya no tienen, digamos, lechuga, esto, entonces ahí lo utilizan, ¿no? Los huevos, estos que han ingresado, los huevos maduran en el intestino delgado y liberan larvas. Estas larvas atraviesan la mucosa intestinal, penetran a los vasos linfáticos, vasos sanguíneos y llegan a los pulmones. Ojo, sale de la circulación pulmonar e ingresa a los alvéolos. Ahí entra. Y atraviesan por el árbol traqueobronquial, alcanzan orofaringe, luego son deglutidos, nuevamente se los pasan al estómago, ¿no? Y vuelven al intestino delgado, ¿no? Ese es el lugar, su localización. Cada hembra produce aproximadamente 26 millones de huevos que salen con las heces, donde después de 10 días o más ya se tornan infectantes. Cuadro clínico. ¿Qué nos da? Muchos pueden tener estos ascaris lumbricoides, pero están asintomáticos. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros, bueno, asintomáticos nos pueden estar, ¿no es cierto? En algunos lugares dice que la acción puede haber ovillo de ascaris. Pacientes desnutridos, especialmente los niños, están desnutridos, entonces en su intestino hay ovillo de ascaris, pueden producir obstrucción intestinal, es una cirugía de emergencia, o raras veces la oclusión se desobstruye, etc. Pero lo que nos interesa a nosotros es manifestaciones respiratorias. ¿Qué produce? Produce, cuando hacen su ciclo pulmonar, ¿no? Tos es muy común, ¿no? Una tos seca.
Hemoptisis, mucho nos hacen confundir, ¿será bronquiectasia, será tuberculosis o cuál será? Entonces hay hemoptisis, fibrícula, broncoespasmo y disnea, pero estos son pasajeros momentáneamente, no permanecen en el ESP, entonces es lo que le hacen la cuestión. Diagnóstico, demostrar larvas en el esputo. Detección de larvas en material aspirado gástrico. Detección de huevos de áscares en heces. Entonces ahí tenemos que solicitar estos y podemos decir que hay una ascariasis. Aló, buenos días. Aló. Dígame. Te llamo, estoy ocupado con Clean Glass. Y luego, aquí nos interesa también el examen de radiografía de tórax. Observamos imágenes irregulares, no homogéneas, de densidad variable, migratorias o fugaces, rápido desaparece también, como ocurre con el síndrome de Loeffler. Son preguntas del examen. ¿Qué parásitos producen síndrome de Loeffler? La que te pone, no todos, ¿no es cierto? Laboratorio, ¿no? Entonces, eosinofilia la cuestión. Ojo, también te preguntan, tales parásitos producen eosinofilia, otros no, depende, ¿no es cierto? También en la sangre puede haber eosinofilia sérica, eosinofilia en el esputo también podemos observar. Tratamiento, aquí tenemos mebendazol, hay tabletas de 100 miligramos, un comprimido cada 12 horas por 3 días, y punto. Podemos repetir después de 7 días otro tratamiento o pedir las heces, realmente hemos erradicado o todavía el parásito existe. El otro fármaco es albendazol, que de 400, comprimidos de 400 miligramos, ¿no? Una sola dosis, ¿no? Una sola tableta, punto. Pero también podemos repetir de aquí de 7 días o pedir examen de heces, hemos erradicado o no, ¿listo? Y eso sería en cuanto a la ascariasis. Ahora hablaríamos, está mal escrito es ancilostoma, no es con S, ¿no? C. Ancelostomiasis y necatoriasis, ¿cierto? O también llaman oncinoriasis algunos textos, ¿cierto? Es una infección en intestino delgado. Se localiza a nivel del duodeno, en el ser humano, inclusive los síntomas hacen confundir con gastritis, úlcera péptica, porque se localiza. También es importante saber en qué parte del intestino pues, se localizan estos parásitos. Son preguntas del examen también. Etiología. En ancilostoma duodenal, Necator americanus. Más de 400 millones de personas están infectados actualmente en el mundo entero. Su distribución, ¿dónde están estos parásitos? No va a estar aquí en el altiplano, en Puno, ¿no? Casi en todas las regiones tropicales, subtropicales, donde existe cultivo de café, plátano, caña de azúcar, ¿no es cierto? Son lugares ideales para el crecimiento, ¿no? Y desarrollo de estas larvas. Entonces aquí en Puno tenemos San Juan del Oro, más abajo hay lugares al lado de, digamos, Macusane más adentro, ¿no? Están más pues en los lugares trópicos, subtrópicos. Aquí en Puno no hay, ¿no es cierto? Ciclo biológico. Las larvas filariformes libres en el suelo de los huevos de las heces humanas, ellas penetran por la piel, por los pliegues interdigitales. ¿Por qué por las pliegues interdigitales? Donde hay calor, el trabajador, la cuestión ya está en caña de azúcar o cosecha de café o todo. Entonces, ellos están descalzos, ¿no? Por ahí utilizan como, digamos, letrinas en el campo libre, entonces estas larvas están por ahí, alcanzan, bueno, por las pliegues interdigitales ingresan, alcanzan a las venas, ¿no? La circulación sistémica, llegan al corazón derecho, luego llegan a los pulmones, dejan la circulación, entran también a los alveolos pulmonares, ascienden por el tracto traqueobronquial, llegando a la orofaringe, ¿no? Donde son declutidos, alcanzan nuevamente al intestino, o sea, a nivel del duodeno, ahí se localizan.
Aquí las larvas maduran y desarrollan en parásitos adultos de ambos sexos, pero las hembras producen muchos huevos que salen por las heces y en el suelo los huevos maduran dando larvas filariformes nuevamente, ¿no? Entonces, hablando de estos parásitos, son parásitos hematófagos, ¿no? Vulgarmente llaman chupasangres, ¿no es cierto? Inclusive, hematófagos, por naturaleza, se fijan en la mucosa del intestino, migran de un sitio a otro, produciendo microulceraciones y producen anemia directamente o indirectamente, porque también secretan sustancias anticoagulantes, donde hay, digamos, herida, entonces siguen sangrando, 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 una parte hematófago y sigue sangrando, entonces el paciente está pues pálido, está con una anemia, ¿no es cierto? En el cuadro clínico, entonces vemos, ¿qué cosa? Anemia ferropriva, la cuestión. Está pálida, hay palidez, ¿cierto? Y cuando está en el ciclo biológico a nivel pulmonar, presentan tos en forma transitoria, ¿no es cierto? Puede haber expectoración sanguinolenta, o sea, hemoptisis también puede haber, pero estas cosas son fugaces, ¿no es cierto? Diagnóstico, demostrar parásito adulto en las heces, es eosinofilia sanguínea frecuente también, radiografía de tórax, ¿no? Imágenes de tipo síndrome de Leufler. También es otro parásito que hace síndrome de Leufler, pero es poco frecuente. Pruebas cutáneas raramente utilizadas y examen serológico. Y un hemograma solicitamos, nos encontramos con una anemia microcítica hipocrómica de grado variable. Probablemente depende de su anemia, este paciente está pálido, está disneico, nos hace confundir de que es una insuficiencia cardíaca, hasta edema también puede entender, ¿no es cierto? Si la anemia es más ya más progresivo, etcétera. Tratamiento, también tenemos mebendazol de 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Albendazol de 400 dosis única, podemos repetir después de 7 días de tratamiento o pedir examen de heces si hemos llegado a erradicar o no a estos parásitos, ¿no? Entonces, aquí casi no hay. Aquí la cuestión, yo escucho a mis colegas, no, pues aquí debe estar, ¿cómo se llama? Ancilostoma. Oye, aquí no hay la cuestión. ¿Cómo puede llegar de repente con las frutas, algo? Pero no hay aquí, ¿cierto? Entonces, para decir que anden, pero sí, si uno va a estas zonas tropicales o tropicales, bueno, al paciente lo ves con su edema, todo palidez, disneico, toda la cuestión. Entonces, hay que pensarlo más, si no es cardíaco nada, entonces está parasitado. Luego hablaríamos estrongiloidiasis. Estrongiloidiasis, su etiología es estrongiloides estercodales. Este estrongiloidiasis generalmente se encuentra insertado en la mucosa del intestino. También su localización es el duodeno, ojo. Más frecuentemente también está en zonas tropicales, subtropicales, ¿no es cierto? Pero aquí en el medio sí puede haber unos cuantos, no es, pero más está en zonas tropicales, subtropicales. Es muy semejante casi a ancilostoma duodenal o necator americano, dice que puede medir hasta 2 centímetros de longitud. Las larvas de estrongiloides estercorales algunas veces se alojan en los pulmones, ojo, y desarrollan parásitos adultos. Entonces, es posible que los huevos maduran en los pulmones y acaban dando larvas que salen con el esputo. Entonces, el paciente expectora ya la larva, ¿no? Los huevos que llegan al intestino producen larvas filariformes. Algunos de estas larvas pueden atravesar la pared del intestino e iniciar un nuevo ciclo llamado autoinfestación interna. Por otro lado, las larvas que llegan a la zona perianal de las heces del suelo pueden entrar al cuerpo llamado autoinfestación externa, ¿no es cierto? Las larvas que salen con las heces acaban dando parásitos adultos. ¿Pero qué producen en el cuadro clínico? Algunos de estos pacientes portadores de estrongiloidiasis pueden estar asintomáticos, ¿no? Pero otros presentan diarrea, dolor abdominal,
¿no es cierto? Dolor en epigastrio, tos con expectoración sanguinolenta cuando se hace en los pulmones, broncoespasmo, disnea, irritación cutánea de los puntos de entrada de las larvas. Hasta no solamente irritación cutánea, hasta puede haber infección en esas zonas. Las infecciones masivas, una infección masiva, el cuadro puede ser grave, llegando a una intensa desnutrición hasta llegar a la caquexia. Se tiene observado en formas graves de este helmintiasis pacientes inmunosuprimidos o aquellos que utilizan, digamos, que utilizan como tratamiento los córticos tiroides, ¿no es cierto? O por otra causa son pacientes inmunosuprimidos, sobre todo aquellos que están bajo la forma del uso de corticoides y otros, tienen dosis de tiempo prolongado. Entonces, a estos más que todo los acaba una infección grave, hasta puede llevar a la muerte, y también por su desnutrición. Entonces, es un parásito bien oportunista. Diagnóstico: detección de larvas en heces y contenido duodenal. El contenido duodenal mediante endoscopía, ¿no? Detección de huevos o larvas en esputo, ¿no? También aquí hay eosinofilia sanguínea. Le pedimos hemograma, va a ver, eosinofilia va a estar aumentado. Es común en la fase de migración larvaria, ¿no? Leucocitosis llegando a 20.000 inclusive, ¿no? Y también incluso podemos solicitar la radiografía. También síndrome de Leufer podemos ver aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tratamiento, mira, el tratamiento no es albendazol, ni mebendazol, tiabendazol. 25 miligramos kilo, que son tabletas, cada 12 horas durante 3 días, ¿no? Durante 3 días. Pero hemos tenido, este es el parásito más rebelde que no responde a la terapéutica, ¿no? Hemos tenido aquí mismo resistencia a la cuestión, ¿no? Inclusive he tenido alguna vez un paciente con neoplasia intestinal, ¿no? Sobre eso se ha sumado este parásito. Se ha tratado como debe ser con tiabendazol. Nada, pedías otro examen, seguía el parásito ahí. Pero ahora, ¿con qué más? No había esas veces otro fármaco, digamos. Entonces, este medicamento que hablan ahorita, ivermectina para esta pandemia, para esto, apareció creo que hace 12 o 13 años recién la cuestión para el tratamiento para el ser humano. No había, incluso no había la cuestión. Y tampoco aquí, una temporada, aquí en el mercado peruano, que tiabendazol mismo no había. El que estábamos muy cerca a Bolivia, entonces el de Bolivia lo hacíamos traer, digamos, el tiabendazol. No había ivermectina. Droga alternativa hemos utilizado albendazol 400 miligramos cada 24 horas por 3 días. Tampoco no respondía algunas veces. Entonces, de ahí la cuestión lo sacan ivermectina. Parece que los veterinarios ya utilizaban en los animales, pero recién 12 o 13 años, por ahí nomás ha ingresado para el tratamiento en el ser humano, especialmente para este parásito, ¿no? Ya salió, esta pregunta de ivermectina, ya salió la cuestión, creo que en el examen de ENAAM o en algún examen de recentado ya. Ahora con mayor razón saldrá, pues les va a hacer recordar. Entonces, esta ivermectina se utilizó dosis 200 microgramos kilo peso, dosis única, ¿no? En sospecha de autoinfestación se repite el tratamiento con intervalo de 7 días. Después de 7 días puedes repetirle. Y el examen deben mantenerse negativos 3 veces sucesivos. Entonces, pides negativo, otra vez negativo. Entonces, cada examen puedes pedir semanalmente. Entonces, estos son los parásitos, entonces, que se encuentran también haciendo su ciclo biológico a nivel pulmonar, que nos hace confundir con otras patologías, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí. Ujú. Mira, esto lo maneja solamente con la posición y oxigenoterapia. Algo similar como en derrame pleural líquido, que hay también algunos pacientes que están, digamos, disneicos, tórax, una insuficiencia respiratoria, lleno de líquido en un neumotórax, ¿no? O en un pulmón.
Entonces algunos lo sacan o no saben, lo sacan rápido, más de 1500, 2000, lo vacían como quien dice todo, el paciente te complica igual con un edema o pulmón por reexpansión pulmonar rápido. También la cuestión posición, la oxigenoterapia, lo observas, cede en la cuestión. Casi también cede, así nada más. Okay. Bueno, no hay más. Probablemente me queda un tema, algo, voy a coordinar con su delegado, ¿no? Entonces, me despido. Hasta luego, ¿eh? Ya, muchas gracias, doctor. ¿De qué? Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.